¿Qué son los reglamentos jurídicos? Son aquellos que el presidente de la República dicta para el cumplimiento de competencias que la misma ley otorga, y como bien lo manifiesta la misma Constitución, al darle esta potestad al presidente, queda prohibido alterar el espíritu de la ley. Son aquellos que son los reglamentos jurídicos, son aquellos que regulan el procedimiento que los órganos de administración deben seguir de una competencia que la ley le otorga al mismo. ¿Qué son los reglamentos jurídicos? Son aquellos que regulan el procedimiento que los órganos de la administración deben seguir de una competencia que la ley le otorga al mismo. ¿Cuáles son o qué son los reglamentos administrativos? ¿Qué son los reglamentos administrativos? Son reglamentos emitidos por los órganos administrativos, utilizados normalmente para organizar la administración. Son emitidos por los órganos administrativos para organizar la administración. ¿Qué son los órganos administrativos? Los reglamentos administrativos son aquellos emitidos por los órganos administrativos para organizar la administración. Por ejemplo, los dictados por ministerios, direcciones y se emiten a través del acuerdo ministerial. Son de aplicación interna. Encontramos estos reglamentos en las entidades descentralizadas y autónomas, como las municipalidades, la USAC. No son específicamente derivados de una ley específicamente, o de una ley exacta, sino que de una ley general. Los reglamentos administrativos son emitidos por los mismos órganos administrativos para organizar la administración y se encuentran en entidades descentralizadas y autónomas como la USAC. ¿Cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias entre reglamento y ley ordinaria? La diferencia surge que la ley viene del organismo legislativo y el reglamento de la administración pública. Entonces, la ley viene del organismo legislativo y el reglamento de la administración pública. Hay supremacía de ley sobre el reglamento. El reglamento no puede contrariar a la ley, no puede alterar el espíritu de la misma ley, y determina su carácter subordinado con respecto a la ley. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre reglamento y ley ordinaria? La ley proviene del organismo legislativo y el reglamento de la administración pública. Hay supremacía de ley sobre el reglamento no puede contrariar a la ley, no puede alterar el espíritu de la ley y determina su carácter subordinado con respecto a la ley. La ley es fuente primaria del derecho administrativo y el reglamento es fuente secundaria y de inferior categoría. Hay que recordar el triángulo invertido de Hans Kelsen. ¿Qué es la jurisprudencia? ¿Qué es la jurisprudencia? Son fallos emitidos por los tribunales en un mismo sentido y crean doctrina legal. La ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad se encuentra en su artículo, regula en su artículo 43 la doctrina legal. ¿Qué es la jurisprudencia? Fallos emitidos por tribunales en un mismo sentido y crean doctrina legal. Fallos emitidos por la Corte de Constitucionalidad y fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es la costumbre? Es la forma de actuar uniforme y sin interrupciones por un periodo, y que adoptan los miembros de una comunidad con la creencia de responder a una necesidad
y de su obligatoriedad. ¿Qué es la costumbre? Es una forma de actuar uniforme y sin interrupciones durante un periodo y la cual adoptan los miembros de una comunidad con la creencia de responder a una necesidad y de su obligatoriedad. ¿Qué son las fuentes reales del derecho administrativo? Fenómenos naturales y sociales que dan origen a la norma jurídica y determinan el contenido de las mismas. Por ejemplo, medio geográfico, clima, riquezas, ideas políticas, avances tecnológicos, morales religiosas y jurídicas. Las ideas políticas son un fenómeno social. Fenómenos naturales, el medio geográfico. Los avances tecnológicos podría ser una combinación de los dos, creo yo. 27, otra. ¿Qué son las fuentes históricas del derecho administrativo? Son todos los acontecimientos pasados, vestigios, documentos, inscripciones, papiros, libros que encerraron una norma o ley que sirve al legislador para la creación de nuevas leyes. Y vamos a ver acá cuáles son las fuentes del derecho administrativo. Entonces tenemos fuentes directas. Tenemos fuentes directas, reales, históricas. ¿Cuáles son las fuentes del derecho administrativo? Directas, reales e históricas. Y nuevamente, ¿qué son las fuentes históricas del derecho administrativo? Todos los acontecimientos pasados, vestigios, documentos, inscripciones, papiros, libros que encerraron una norma o ley que sirve al legislador para la creación de nuevas leyes. ¿Qué es la administración pública? Es un proceso social que conlleva consigo la responsabilidad de planear y regula en forma eficiente las operaciones de una empresa para lograr un propósito. ¿Qué es la administración pública? Es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear y regula en forma eficiente las operaciones de una empresa para lograr un propósito. Es la organización de un organismo social y su efectividad para alcanzar objetivos, fundada en la habilidad de sus integrantes. Es proveer, organizar, mandar, coordinar y controlar. Es toda actividad humana planificada para alcanzar fines. Muy bien. ¿Cuáles son las clases de administración pública? Tenemos privada y tenemos pública. La privada se divide en dos. ¿Cuáles son las clases de administración pública? Privada y pública. ¿Cuál es la administración pública privada? La privada se divide en dos: familiar y empresarial. La familiar es la que se desarrolla en base al seno familiar, como las finanzas familiares. Luego tenemos la empresarial. Esta se desarrolla en el ámbito privado y está regido por el derecho mercantil. Entonces en la privada tenemos familiar y empresarial. Familiar se desarrolla en el seno familiar, como las finanzas, y la empresarial se desarrolla en el ámbito privado, regido por el derecho mercantil. La pública, ¿cuál es la administración pública? Pública. Estudia el derecho de la función administrativa y los órganos que la desarrollan, que forman parte del Estado. Entonces estudia el ejercicio de la función administrativa y los órganos que la desarrollan, que forman parte del Estado. Una definición de la administración pública es la ejecución de una acción.
es el acto por medio del cual los organismos del Estado prestan servicios públicos. Esta me gusta. Es el acto por medio del cual los organismos del Estado prestan servicios públicos. Y aquí esta tiene el logro de un bien común. Esta también está bueno. Una definición de la administración pública es el conjunto de órganos administrativos que desarrollan una actividad para el logro de un fin, bienestar general, a través de los servicios públicos. Y los servicios públicos son los medios para lograr el bienestar común o el bien común, regulada en su estructura y funcionamiento. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho administrativo? El derecho administrativo es aquella parte del derecho público aplicable a la administración. Esto lleva a la necesidad de establecer un criterio que sirva para la distinción entre el derecho público y el privado. Y es público porque es la participación del Estado como ente soberano ante los particulares. ¿Cuáles son los sistemas del derecho administrativo? Tenemos 3: anglosajón, francés y latino, entre paréntesis español. ¿Qué es el sistema anglosajón del derecho administrativo? Es una administración del derecho común, lo que se le denomina common law, y a los tribunales ordinarios. Características: supremacía del derecho común. No existe un derecho especial aplicable para la actividad de la administración. La fiscalización de la actividad administrativa por los tribunales ordinarios. La administración carece de privilegios y garantías. Ante la ley es un particular más. Existe un procedimiento muy riguroso para dictar actos administrativos y reglamentos. La ejecutoriedad del acto administrativo es una excepción, no la regla general. La responsabilidad recae sobre el funcionario, admitiéndose una responsabilidad atenuada de la administración. Administración descentralizada. No existe presunción de legalidad en la actuación de la administración. Supremacía del derecho común. No existe derecho especial. La fiscalización de la actividad administrativa es por los tribunales ordinarios. Entonces aquí no existe un tribunal de lo contencioso administrativo, por lo visto. La administración carece de privilegios y garantías. Ante la ley es un particular más. Existe un procedimiento muy riguroso para dictar actos administrativos y reglamentos. La ejecutoriedad del acto administrativo es una excepción, no la regla general. La responsabilidad cae sobre el funcionario, admitiéndose una responsabilidad atenuada de la administración. Es una administración descentralizada, esto es importante. No existe presunción de legalidad en la actuación de la administración. Bueno, primero que todo, ¿cuáles son las características del common law, del derecho anglosajón? Primero, que se basa en el derecho común, es la supremacía, el common law. Es una administración descentralizada. No existe un tribunal de lo contencioso administrativo, pues la fiscalización de la actividad es llevada por los tribunales ordinarios. Existe un procedimiento muy riguroso para dictar actos administrativos y reglamentos. Aquí varios son interesantes e importantes. No existe presunción de legalidad en la actuación de la administración. La responsabilidad recae sobre el funcionario. La ejecutoriedad del acto administrativo es una excepción, no la regla general. Y es muy riguroso dictar actos administrativos y reglamentos. Bien. ¿Qué es el sistema continental francés de derecho administrativo? Se llama continental francés. Como su nombre lo dice, es originario de Francia. Es el sistema propio de los países europeos, de toda Europa. La actividad administrativa se somete a un derecho especial y a una jurisdicción especial. En el anglosajón hay derecho especial, no hay derecho especial. Y en el francés
hay un derecho especial y jurisdicción especial. Entonces es posible que aquí se haya un tribunal de lo contencioso administrativo. Características. La administración es un poder jurídico que dispone de amplios poderes exorbitantes, prerrogativas y potestades. Es un poder jurídico. Entonces tiene varios poderes exorbitantes, prerrogativas y potestades. Entre esos ejemplos se puede dar sancionar, expropiar, ejecutar sus propios actos. Es bastante independiente, es bastante poderoso. Al ser un poder jurídico, dispone de una potestad extraordinaria, la reglamentaria, en virtud de la cual la administración forma su propio ordenamiento jurídico. Entonces es opuesto al anglosajón, porque aquí sí se forma su propio ordenamiento jurídico. La administración se encuentra regulada, no por el derecho común, sino por un derecho especial, autónomo e independiente, que es el derecho administrativo. La administración se encuentra regulada, no por el derecho común, sino por un derecho especial, autónomo e independiente, que es el derecho administrativo. En materia de responsabilidad, existen reglas diferentes de las del derecho civil. La fiscalización de la actividad administrativa no se realiza por tribunales ordinarios, sino por el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es un órgano administrativo y no judicial. Eso es quizás de lo más importante. Porque en el sistema, bueno, entonces en resumen, ¿qué es el sistema continental francés de derecho administrativo? Es originario de Francia y es propio de los países europeos. Posee un derecho especial y una jurisdicción especial en contraposición del sistema anglosajón. Características. Es un poder jurídico exorbitante. Posee un poder de prerrogativas. Bueno, posee poderes exorbitantes, posee prerrogativas y potestades. Posee poderes exorbitantes, prerrogativas y potestades. ¿Cuáles son esas? Sancionar, expropiar, ejecutar sus propios actos. Como es un poder jurídico, dispone de una potestad extraordinaria, la cual es la reglamentaria. Posee la potestad reglamentaria. La administración forma su propio ordenamiento jurídico. Ellos mismos legislan porque poseen esa potestad de reglar. La administración se encuentra regulada no por el derecho común, sino por un derecho especial, autónomo e independiente, que es el derecho administrativo. Entonces aquí no se gobierna el derecho común, el common law. Acá el sistema de common law no posee esa potestad reglamentaria. La administración se encuentra regulada no por el derecho común, sino por un derecho especial, autónomo e independiente, que es el derecho administrativo. En el common law no hay derecho administrativo. En materia de responsabilidad existen diferentes reglas de las del derecho civil. Entonces es independiente. Ahora, lo más importante es que aquí sí hay un tribunal específico o un organismo encargado de fiscalizar la actividad administrativa. Es un ente fiscalizador. El Consejo de Estado es un órgano administrativo y no es judicial. Muy bien. Ahora, ¿qué es el sistema latino de derecho administrativo? El sistema español es un sistema derivado del francés, si bien ofrece peculiaridades propias. Entonces es más parecido al francés que al anglosajón. Existe un derecho administrativo que regula la actividad administrativa. Es un derecho que representa las notas expuestas en la pregunta anterior. Es un derecho público, es común. El destinatario es la administración.
El reconocimiento a la administración de importantes prerrogativas, potestad reglamentaria, sancionadora, principio de autotutela, junto a garantías a favor de los ciudadanos, derivadas del principio de legalidad y de los demás principios constitucionalmente consagrados. Existe un reconocimiento a la administración de importantes prerrogativas, potestad reglamentaria, sancionadora, principio de autotutela, junto a garantías a favor de los ciudadanos, derivadas del principio de legalidad. Aquí sí se da el principio de legalidad, en el anglosajón no se presume, y de los demás principios constitucionalmente consagrados. Sometimiento a la actividad administrativa, tras el sistema de recursos administrativos legalmente establecidos, aquí está el de revocatoria y el de reposición, a los tribunales de justicia y dentro de ellos a la jurisdicción especial, la contencioso administrativa. En el sistema francés es el Consejo de Estado. Acá tenemos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Especialización técnica de los magistrados que sirven estos órganos judiciales. Están más especializados. Resolución de los conflictos entre la administración y el Poder Judicial por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. Reconocimiento del principio de responsabilidad de la administración. Entonces, ¿qué es el sistema latino de derecho administrativo? Es un sistema derivado del francés y tiene peculiaridades propias y siguientes características. Regula la actividad administrativa. Es un derecho público común y el destino es la administración pública. Y posee una potestad reglamentaria, sancionadora y principio de autotutela. Se consagra o se enfatiza en el principio de legalidad y de otros principios constitucionales. Tiene un tribunal especializado que es el de lo contencioso administrativo. Y los magistrados tienen una especialidad técnica. Y existe un tribunal de conflictos de jurisdicción, que es el que resuelve los conflictos entre la administración y el poder, y se reconoce el principio de responsabilidad de la administración. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la administración pública? Territorial, estructura, teleológico, jurídico, humano, financiero y funcional. Esta palabra entonces, una letra para cada palabra y dos para humano. ¿Cuáles son los elementos de la administración pública? Territorial, estructura, teleológico, jurídico, humano, financiero o financiamiento y funcional. Entonces la palabra es TET-HUF con una H ahí. Recordar esta palabra para los elementos de la administración pública: territorial, estructura, teleológico. Teleológico es del fin. El fin de la administración pública es satisfacer un interés público, o sea, el bien común y el derecho de los particulares. Jurídico, humano, financiero y funcional. ¿Cuáles son los elementos de la administración pública? Está el elemento territorial, está el elemento de la estructura. Jurisdiccional es el control jurisdiccional de los órganos administrativos, la cual tiene competencia de los órganos administrativos. El elemento teleológico es el fin común, es el bien común y los derechos de los particulares, pero nos podemos enfocar en el bien común. El elemento jurídico, porque está regulado las funciones en el derecho administrativo. El elemento humano, porque son las personas humanas las que son beneficiarias de los servicios públicos. Financiero o financiamiento. Existe un presupuesto estatal establecido para que se realice el ejercicio de la administración pública. Y funcional. Los organismos estatales están capacitados para llevar dichas funciones, con efectos jurídicos frente a terceros y cuya actuación tiene un carácter preceptivo. Bien, entonces la palabra otra vez es TET-HUF. Elementos de la administración pública, TET-HUF.
territorial, estructura, teleológico, jurídico, humano, financiero y funcional. El fin es la función, entonces termina con lo funcional, porque están capacitados para llevar funciones. Eso es muy importante. ¿Cuáles son las etapas de la administración pública? Para eso podemos memorizar otra palabra: PCODEC. ¿Cuáles son las etapas de la administración pública? PCODEC. Etapas, PCODEC. Planificación, coordinación, organización, dirección, ejecución y control. Otra vez, PCODEC. Planificación, coordinación, organización, dirección, ejecución y control. ¿Cuáles son las etapas de la administración pública? PCODEC. Planificación, coordinación, organización, dirección, ejecución y control. ¿Qué es la planificación? Se fija con precisión lo que se va a realizar. Esto se refiere para mí a las metas, necesidades y determinar acciones para satisfacer dichas necesidades a través del orden y la dirección. Establecer metas y objetivos. No se puede planificar sin metas y objetivos. Coordinación. Esta es la integración. Tener todos los elementos materiales y humanos. Entonces aquí se coordina lo material y lo humano para el funcionamiento de la administración pública. Organización. Arreglo de funciones que se estimen necesarias para lograr un objetivo y una indicación de autoridad y responsabilidad asignada a las personas que tienen a su cargo la ejecución de las funciones. Dirección es la realización efectiva de todo lo planeado. Se dirige el management, la gerencia, dirección, conducir las actividades de los subordinados delegados por el administrador. Ejecución es la realización de lo planificado por parte de la administración. Esto es casi lo último. Y luego el control. Esto es como auditar. Es la medición de los resultados actuales y pasados en relación a lo esperado. Ya sea total o parcial, con el fin de corregir, mejorar y formular nuevos planes. Un momento acá. Nuevamente entonces, ¿cuáles son las etapas de la administración pública? Planificación, coordinación, organización, dirección, ejecución y control. Podemos verlo otra vez. Etapas de la administración pública: PCODEC. Planificación, coordinación, organización, dirección, ejecución y control. ¿Cuáles son las clases de control? Aquí hay 7 y podemos hacerlo con otras palabras que cada una tiene 2 letras. Indijuco PADK. Entonces podemos eliminar acá las clases de control y solo dejamos la palabra específica, que es el nombre del control. Y acá pues lo que importa es de derechos humanos. Muy bien, entonces ¿cuáles son las clases de control? Indijuco PADK. Interno, directo, jurídico, constitucional. Las primeras 4. Indirecto, directo, jurídico y constitucional. Parlamentario, de derechos humanos y del gasto público. ¿Cuáles son las clases de control? Indijuco PADK. Indirecto, directo, jurídico, constitucional, parlamentario, de derechos humanos y del gasto público. ¿Cuáles son las clases de control? Indijuco.
Padega. Indirecto, directo, jurídico, constitucional, parlamentario, de derechos humanos y el gasto público. Bien. Interno. Es el interno dentro de la administración pública, los órganos superiores sobre los subordinados. Directo. Es el que ejercen los particulares ante la administración pública. Los recursos administrativos. Entonces en el directo son los recursos administrativos. ¿Cuáles son esos recursos? De revocatoria y reposición. El control interno es el de dentro de la administración pública, los órganos superiores sobre los subordinados. Judicial, los tribunales de justicia. Aquí tenemos el proceso contencioso administrativo. Constitucional, controla la Corte de Constitucionalidad para que no se vulneren los derechos y las garantías constitucionales. Tenemos, por ejemplo, el amparo. Parlamentario. Esto sería a través de la interpelación de los ministros. Respecto a los derechos humanos, sería el procurador de los derechos humanos y la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso. Del gasto público. Y este lo ejerce la Contraloría General de Cuentas, porque es un ente fiscalizador de los ingresos y los egresos del Estado. Entonces, ¿cuáles son las clases de control? Indijuco, Codega. Indirecto, directo, jurídico, constitucional, parlamentario, de derechos humanos y del gasto público. Muy bien. Muchas palabras intentando que memorizar. Esto ayuda un poco. Bueno. ¿Cuáles son las clases de administración? Podemos poner aquí PECA. Tenemos administración de planificación. Es hacer un estudio con todos los métodos y técnicas de las necesidades y las soluciones a esas necesidades. Entonces acá se hace un estudio con todos los métodos y se evalúan las necesidades y las soluciones. Y aquí podemos poner también qué son las metas, porque planificar siempre conlleva metas. Ejecutiva, decide y ejecuta. Es la que tiene la facultad de actuar a través de decisiones o actos o resoluciones administrativas. Ejecutar es actuar. De control, es la encargada que las tareas administrativas se realicen de conformidad con las normas establecidas. Son órganos de independencia de funciones. Por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, Procurador de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad, el Congreso. Asesoría. Son aquellos órganos que tienen como función asesorar o aconsejar al órgano ejecutivo sobre la conveniencia legal o técnica de las decisiones a tomar. Puede ser por opinión o por dictamen. Entonces, ¿cuáles son las clases de administración? PECA, de planificación, de ejecución, de control y de asesoría. De planificación, evaluar necesidades y soluciones, son las metas. De ejecución es actuar a través de actos o resoluciones administrativas. De control a través de la Contraloría General de Cuentas, Procurador de los Derechos Humanos, Corte de Constitucionalidad, el Congreso. Asesoría, y son esos órganos que pueden aconsejar o asesorar al órgano ejecutivo. Puede ser por opinión o dictamen. Entonces, ¿cuáles son las clases de administración pública? PECA. De planificación, de ejecución, de control y de asesoría. Muy bien. ¿Qué es el dictamen? ¿Qué es el dictamen? El dictamen es un hecho administrativo por el cual se otorga una opinión o consejo, emitido después de un estudio técnico o jurídico sobre un expediente o asunto determinado. Se emite por una persona versada en la materia. Esto es muy importante. Dictamen es una opinión o consejo después de un estudio técnico o jurídico emitido por una persona versada en la materia. Dictamen, recordar, persona versada. Muy bien. ¿Cuáles son las clases de dictamen?
dictamen facultativo, obligatorio y vinculante. ¿Cuáles son las clases de dictamen? Facultativo, obligatorio y vinculante. Facultativo es aquel en el cual el administrador queda en libertad de pedirlo. La ley no lo obliga a solicitarlo y resolver en base a él. Obligatorio es aquel que la ley obliga a que el administrador solicite el dictamen, pero no obliga a resolver en base al mismo. Por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación. Vinculante es que la ley lo obliga a pedirlo y a resolver en base a lo emitido por el dictamen. Entonces este no existe en Guatemala, el vinculante. Hay clases de dictamen, FOV sería la palabra, facultativo, obligatorio y vinculante. Facultativo porque el administrador queda en libertad de pedirlo, no es obligatorio y no es obligatorio resolver en base a él. Entonces hay facultativo y obligatorio. Y en el obligatorio se solicita el dictamen pero no obliga a resolver. Y en el vinculante la ley obliga a pedirlo y a resolver en base a lo emitido en el dictamen. Entonces es como más exacto, es más riguroso. En el obligatorio la ley obliga a que el administrador solicite el dictamen, pero no obliga a resolver en base al mismo. En cambio en el vinculante es pedirlo y resolver, esa es la diferencia. El vinculante es más fuerte. En el obligatorio la ley solo obliga a pedirlo, pero no obliga a resolver en base a él, a pesar que se llama obligatorio. Pero tenemos la Procuraduría General de la Nación como un ejemplo. ¿Qué es el Estado? Esta es fácil. Es una comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios que es soberana y dependiente políticamente de otras comunidades. Entonces aquí tenemos varios elementos: la comunidad social, organización política y un territorio. Aquí faltó el elemento jurídico. No me gusta esta definición. Bien. Es que normalmente para el Estado tenemos la población, el territorio, la sociedad o población y el gobierno. Pero también tenemos el elemento jurídico. Esta es otra definición de Estado. Que podría ser que el Estado es cuando una sociedad tiene un territorio designado. Y aquí tenemos población. Entonces tenemos los 4. 1, 2, 3, 4. Es un territorio, es una sociedad que vive en un territorio determinado y tiene un gobierno y el cual se someten a una organización jurídica, podría ser. Eso es tener los 4 elementos. ¿Qué es el organismo? Son considerados los instrumentos o medios que utiliza la administración pública para realizar una determinada función estatal. Tenemos órganos legislativos, ejecutivos, judiciales. Ahora, ¿qué es el organismo? ¿Qué es el órgano administrativo? Bueno, regresemos a qué es el organismo. Son instrumentos o medios que utiliza la administración pública para realizar una determinada función estatal. Existen legislativos, ejecutivos y judiciales. Entonces aquí puede ser organismo o órgano. ¿Qué es el órgano legislativo? ¿O qué es el órgano administrativo? El órgano administrativo tiene un elemento objetivo: las funciones y atribuciones legalmente a él conferidas, para que se cumplan los fines a los que se contraiga la total actividad de dicha organización.
El elemento subjetivo. El titular del órgano es la persona física, singular, que vivifica el órgano o el conjunto de ellas, que configuran los llamados órganos colegiados. Entonces el órgano administrativo tiene un elemento objetivo y tiene un elemento subjetivo. ¿Y qué es el elemento objetivo? Son las funciones y atribuciones legalmente a él conferidas. Aquí la palabra entonces sería legal. Y el subjetivo es el titular del órgano, es la persona física, la persona. El órgano administrativo tiene un elemento objetivo y un subjetivo. El elemento objetivo es la legislación que provee atribuciones y funciones para que se cumplan los fines. El elemento subjetivo es la persona humana, persona física, singular, que vivifica el órgano o el conjunto de ellas, que configuran los llamados órganos colegiados. Entonces es la persona física, el elemento subjetivo, la persona física. Muy bien. Es un concepto aplicable a todas las unidades funcionales creadas por el derecho en que se estructuran internamente las entidades públicas. Es la unidad entre persona, competencia y medios para su funcionamiento. Son el medio o conducto por medio del cual se manifiesta la personalidad del Estado. Bueno, y aquí la pregunta es, ¿cuáles son los elementos del órgano administrativo? Entonces podemos agregar otro más acá. De hecho, vamos a verlo acá al inicio. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos del órgano administrativo? Entonces tenemos una palabra, obsufoma, porque son 4. Hay un elemento objetivo, subjetivo, formal y material. En el objetivo son las atribuciones y funciones legales. Es el elemento legal. El elemento subjetivo es el elemento legal de funciones y atribuciones. Eso es objetivo. El subjetivo son administradores o agentes políticos. Entonces dice aquí, son personas diferentes, son diferentes personas físicas que se encuentran a cargo de los órganos administrativos. Aquí hay ejemplos: agentes públicos superiores, intermedios e inferiores. Ahí estamos. Por elección popular o nombramiento. Entonces la persona física se refiere a una persona humana. ¿Cuáles son los elementos del órgano administrativo? Elemento objetivo, subjetivo, formal y material. ¿Cuáles son los elementos del órgano administrativo? El elemento objetivo, que es la ley, que otorga funciones y atribuciones. El elemento subjetivo, que son las personas físicas humanas que se encuentran a cargo de los órganos administrativos, y dentro de ellas tenemos agentes públicos superiores, intermedios e inferiores. Y estos pueden ser por elección popular o nombramiento. Entonces recordemos, en el elemento subjetivo hay tres ejemplos, ¿verdad? Pero el elemento subjetivo son personas físicas humanas que están a cargo de la administración de los órganos. Y hay superiores, intermedios e inferiores, agentes públicos. El elemento formal es la competencia.
El elemento material es la actividad material. En la competencia está la cantidad de facultades, atribuciones, funciones y responsabilidades que el ordenamiento jurídico establecido otorga. Bien, el elemento material es toda actividad que se ejecuta en planes, en proyectos, programas, decisiones, resoluciones y actos de contenido individual. Bien. ¿Cuál es la clasificación del órgano administrativo? Según su conformación, la legislación que los crea y según las atribuciones. Muy bien. Entonces tenemos 3 clasificaciones de los órganos administrativos. Según su conformación, según la legislación que los crea y según las atribuciones. Según su conformación, tenemos individuales y colegiados. Los individuales son las personas. Por ejemplo, los alcaldes, decanos, fiscal general, procurador de los derechos humanos, las personas humanas. Los colegiados son aquellos que se crean formalmente y están integrados por 3 o más personas a los que se les atribuyen funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento, control, y que actúan integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos. Entonces tenemos, por ejemplo, Consejo Superior Universitario, Consejo del Ministerio Público, Consejo Municipal, los consejos, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la clasificación de los órganos administrativos por la legislación que los crea? Aquí tenemos constitucionales e infraconstitucionales. Los constitucionales son creados y regulados por la Constitución y constituyen una forma de gobierno. Ahora, los están inferiores a la Constitución, de tal manera que vemos que infra quiere decir inferior. Vamos a buscar el significado en el diccionario. Definición. Abajo. Ajá. Infra significa abajo. Entonces, constitucionales e infraconstitucionales. Clasificación del órgano administrativo según su conformación, individual y colegiado, por legislación que los crea, constitucionales e infraconstitucionales. ¿Y cuál es la deliberación de los órganos administrativos según sus atribuciones? Entonces aquí tenemos varios. Tenemos 3: ejecutivos, consultivos y de control. Ejecutivos, consultivos y de control. Muy bien. Entonces podemos poner acá, según su conformación, tenemos individuales y colegiados. Según la legislación que los crea, constitucionales e infraconstitucionales. Y según las atribuciones, tenemos ejecutivos, consultivos y de control. Infraconstitucionales. Muy bien, está un poquito más organizado. Clasificación del órgano administrativo según su conformación, legislación que los crea y según las atribuciones. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la clasificación de los órganos administrativos según las atribuciones? Tenemos de hecho 4 acá, deliberativos también. Deliberativos,
ejecutivos, consultivos y de control. Deliberativos. Entonces vamos a agregar acá deliberativos. Deliberativos, bien. Deliberativos van referidos a un acto entendido en cuanto a proceso y resultado, en el cual se evalúan los pros y contras relevantes con objetivo de adoptar una decisión determinada. Ejecutivos, órganos administrativos que toman decisiones y ejecutan las mismas, alcaldes, por ejemplo. Consultivos son los órganos administrativos que toman decisiones y ejecutan las mismas, por ejemplo, un alcalde. Bueno, consultivos son los órganos administrativos que brindan asesoría y lo hacen a través de dictámenes y opiniones. Por ejemplo, tenemos la Procuraduría General de la Nación. De control son los órganos administrativos que realizan actividades de fiscalización dentro de la administración pública. Por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, la Dirección de Atención al Consumidor. Muy bien. Entonces tenemos cuál es la clasificación de los órganos administrativos según las atribuciones DEC. Deliberativos, ejecutivos, consultivos y de control. Deliberativos se enfocan en un resultado y se evalúan los pros y contras. Ejecutivos son personas que toman decisiones y ejecutan las mismas. Por ejemplo, un alcalde. Consultivos son órganos administrativos que dan asesoría. Por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación. Esto es según las atribuciones y de control. Bien. ¿Qué es la relación funcional? Es el vínculo jurídico laboral que une al Estado con los particulares que pasan a formar parte del servicio civil desde el momento que inician en el ejercicio del cargo hasta la entrega del mismo. Entonces, la relación funcional es esencialmente una relación laboral de personas que forman parte del servicio civil. La definición otra vez, ¿qué es la relación funcional? Es el vínculo jurídico laboral que une al Estado con los particulares que pasan a formar parte del servicio civil desde el momento que inician en el ejercicio de su cargo hasta la entrega del mismo. Eso es la relación funcional. ¿Cuáles son los derechos? Una vez más, ¿qué es la relación funcional? Es el vínculo jurídico laboral que une al Estado con los particulares que pasan a formar parte del servicio civil desde el momento que inician en el ejercicio de su cargo hasta la entrega del mismo. ¿Qué es la relación funcional? Es el vínculo jurídico laboral que une al Estado con los particulares que pasan a formar parte del servicio civil desde el momento que inician en el ejercicio del cargo hasta la entrega del mismo. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones mínimas del agente público? Derechos a que le paguen las remuneraciones y prestaciones que legalmente tienen derecho, y derecho del Estado a exigir al agente público a que ejerza sus funciones a que por mandato está obligado. Entonces el agente público tiene derecho a que le paguen remuneraciones y prestaciones y este sería un derecho. Ahora, obligaciones del agente público. Pues el Estado tiene derecho a exigir que el agente público ejerza sus funciones a que por mandato está obligado. Es una relación laboral. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del Estado? Pues a pagar las remuneraciones y prestaciones. Aquí solo se le da vuelta a esto. Y obligación del agente a ejercer
competencias y funciones que la ley otorga y obliga. Entonces aquí derechos del agente público. Esta sería entonces otra pregunta. Vamos a poner 51.2. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? ¿Cuáles son las obligaciones del Estado en la función funcional? Esa sería la pregunta. Del agente público en la relación funcional. Derechos del agente público en la relación funcional. ¿Cuáles son los derechos del agente público y obligaciones del agente público en relación funcional? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del agente público en la relación funcional? Pues derecho a que le paguen las remuneraciones y prestaciones. ¿Cuáles son las obligaciones del agente público? Pues el derecho del Estado a exigir al agente público a que ejerza sus funciones a que por mandato está obligado. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado en la relación funcional? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del Estado en la relación funcional? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del Estado en la relación funcional? Obligación a pagar las remuneraciones y prestaciones a que legalmente tiene derecho el agente público. Y derecho, obligación del agente a ejercer competencias y funciones que la ley otorga y obliga. Bien, solo se le da vuelta. ¿Cuáles son las características de la relación funcional? Tienen un acto administrativo de nombramiento e investidura. Concurre la voluntad del Estado que decide el nombramiento y la voluntad del particular de aceptar el cargo. La relación funcional genera efectos jurídicos entre el Estado y el particular nombrado, los cuales son derechos y obligaciones. Esas son las características de la relación funcional. Entonces, tienen un acto administrativo de nombramiento e investidura. Entonces es un acto administrativo porque hay nombramiento e investidura, una relación funcional. Es el nombramiento, se llama. Concurre la voluntad del Estado que decide el nombramiento y la voluntad del particular de aceptar el cargo. Entonces hay dos voluntades. Concurren las dos voluntades. La voluntad del Estado, quien decide el nombramiento, y la voluntad del particular de aceptar el cargo. La relación funcional genera efectos jurídicos entre el Estado y el particular nombrado, los cuales son derechos y obligaciones. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la relación funcional? Existen dos teorías, la teoría pública y la teoría privada. ¿En qué consisten las dos teorías de la relación funcional? Una es en que se ve como un servidor público y la otra como empleado público. Esta es la teoría del servidor público y la del empleado público. Aquí sería cuáles son las dos teorías de la relación funcional.
¿Cuáles son las dos teorías de la relación funcional? Servidor público y empleado público. Teoría de servidor público y teoría de empleado público. ¿En qué consiste la teoría de servidor público? Funcionario público. Es que es un funcionario público quien ejerce un cargo especial transmitido por la ley con carácter representativo del Estado en ejercicio de su cargo. Entonces tenemos funcionarios públicos superiores, funcionarios públicos intermedios y funcionarios públicos subordinados. En esto consiste la teoría del servidor público, que es un funcionario público quien tiene un cargo especial transmitido por la ley de carácter representativo. Y hay funcionarios públicos superiores, intermedios y subordinados. Los superiores son los encargados de gobernar y tomar decisiones de carácter político y además son superiores jerárquicos. Funcionarios públicos intermedios coordinan, controlan la ejecución de sus planes, programas y proyectos de la administración pública. Funcionarios públicos subordinados, llamados trabajadores o empleados del Estado, burócratas y hasta servidores que ejecutan la administración pública. ¿En qué consiste la teoría de servidor público? Funcionario público es quien ejerce un cargo especial transmitido por la ley, con carácter representativo del Estado en ejercicio de su cargo. Funcionarios públicos superiores son los encargados de gobernar y tomar decisiones de carácter político y además son superiores jerárquicos de la administración pública. Y en el caso del presidente es una doble función de la administración pública y jefe de Estado. Entonces aquí tenemos como ejemplo al presidente. Y él tiene doble función, ¿verdad? Funcionarios públicos intermedios coordinan y controlan la ejecución de los planes, programas y proyectos de la administración pública. Entonces los primeros son los superiores jerárquicos, como el presidente, aunque tiene una doble función. Los intermedios coordinan y controlan la ejecución de los planes. Ahora los subordinados son los trabajadores o empleados del Estado. Se les llama burócratas. Ejecutan la administración pública. Unos toman las decisiones, entonces los superiores. Gobiernan y toman decisiones, los superiores. Los intermedios coordinan y controlan la ejecución de los planes, programas y proyectos. Planes, programas y proyectos de la administración pública. Y los subordinados ejecutan la administración pública. ¿En qué consiste la teoría de empleado público? Esta es más sencilla. Entonces la teoría de servidor público y la teoría de empleado público. La teoría de empleado público dice que es aquel que presta servicios permanentes mediante remuneraciones. El empleado público es jerárquicamente inferior al funcionario público. El funcionario dirige, el empleado está supeditado al funcionario. Entonces, la teoría del empleado público establece que empleado público es aquel que presta servicios permanentes mediante remuneraciones de la administración. El empleado público es jerárquicamente inferior al funcionario público. El funcionario dirige, el empleado está supeditado al funcionario. Estas son la teoría de empleado público de la relación funcional, para ponerlo todo acá. De la relación funcional. Entonces, ¿en qué consiste la teoría de servidor público de la relación funcional? En que es un funcionario público quien ejerce un cargo especial transmitido por la ley, y hay funcionarios públicos superiores, intermedios y subordinados. La teoría de empleado público de la relación funcional
Dice que el empleado público es aquel que presta servicios permanentes mediante remuneraciones de la administración. El empleado público es jerárquicamente inferior al funcionario público. El funcionario dirige, el empleado está supeditado al funcionario. ¿Cuáles son los dos sistemas? ¿Cuáles son los sistemas de ingreso al servicio civil? Hay tres. De ingreso libre, de ingreso por selección y mixto. En el ingreso libre todos pueden ingresar. En el ingreso por selección es solamente a través de un examen de oposición. En el mixto todos pueden ingresar siempre que demuestren capacidades para el cargo. ¿Cuáles son los sistemas de ingreso al servicio civil? Ingreso libre, selección y mixto. En el ingreso libre todos pueden funcionar. En el ingreso por selección hay un examen de oposición. Entonces el ingreso por selección es el favorito en Guatemala. Y el mixto, todos pueden ingresar siempre que demuestren capacidades para el cargo. Ese posiblemente sea el más común. ¿En qué consiste la designación de los funcionarios públicos? Ingreso por elección. Son los elegidos por las elecciones populares. Ingreso por nombramiento. Cuando el superior jerárquico nombra a los subordinados. Nombramiento discrecional. Cuando el superior jerárquico hace el nombramiento observando más que los requisitos que debe cumplir. Condicionado. Sujeto a una condición entre varios candidatos. Reservado, toma en cuenta la carrera administrativa y el sometimiento obligatorio a examen de oposición y por contrato. ¿En qué consiste la designación de funcionarios públicos? Entonces podríamos decir por elección, nombramiento, discrecional, condicionado, reservado y por contrato. Son ingresos. Elección, nombramiento, discrecional, condicionado, reservado y por contrato. Vamos a hacer una palabra acá. Entonces sería por elección, por nombramiento, discrecional, por condicionado, reservado y por contrato. Más palabras que memorizar. Por elección, nombramiento, discrecional, condicionado, reservado y por contrato. Muy bien. ¿En qué consiste la designación de funcionarios públicos? Podemos decir, bueno, sí existen por elección, por nombramiento, por nombramiento discrecional, por condición o condicionado, reservado y por contrato. ¿En qué consiste la designación de funcionarios públicos? Por elección, por nombramiento, discrecional, condicionado, reservado y por contrato. ¿En qué consiste la designación de funcionarios públicos? Por elección, por nombramiento, discrecional, condicionado, reservado y por contrato. Muy bien. ¿En qué consisten los principios que la rigen? Eso hay que investigar. ¿En qué consiste la jerarquía administrativa? Es un vínculo que se relaciona a las unidades que integran la organización y que coloca a unos respecto a otros en relación de dependencia, bajo un orden subordinado por darle estabilidad y cohesión a la administración. ¿En qué consiste la jerarquía administrativa? Es un vínculo que se relaciona a las unidades que integran la organización y que coloca a unos respecto a otros en relación de dependencia, bajo un orden subordinado para darle estabilidad y cohesión a la administración. Entonces es un vínculo
que relaciona a las unidades que integran la organización y que coloca a unos respecto a otros en relación de dependencia bajo un orden subordinado para darle estabilidad y cohesión a la administración. ¿En qué consiste la jerarquía administrativa? Es un vínculo que relaciona a las unidades que integran la organización y que coloca a unos respecto a otros en relación de dependencia bajo un orden subordinado para darle estabilidad y cohesión a la administración. ¿Cuáles son las características de la jerarquía administrativa? Se trata de una relación entre órganos con competencia material de los órganos subordinados por grado. Poder jerárquico. Relación jerárquica. Línea de competencia, órgano superior a inferior por materia. Es un poder no normado, abarca la totalidad del órgano inferior, control legítimo y prevalece la voluntad del órgano inferior. Bueno, se trata de una relación entre órganos con competencia material de los órganos superiores subordinados por grado. Hay un poder jerárquico, lo cual demuestra una relación jerárquica, una línea de competencia, un órgano superior a inferior por materia. Es un poder no normado. Abarca la totalidad del órgano inferior, control legítimo y prevalece la voluntad del órgano superior. Eso podría ser parte de lo mismo. Permite recurrir a actos inferiores. Es público. Muy bien. Vamos a revisar esta pregunta también con otros libros. Pendiente. ¿Cuáles son los modos? Vamos a poner aquí pendiente. ¿Cuáles son los modos de ejercicio de la jerarquía administrativa? Poder de ordenar y supervisar y disciplinario. ¿Cuáles son los modos de ejercicio de la jerarquía administrativa? Poder de ordenar y supervisar. Y disciplinario. ¿Qué es la línea jerárquica o en grado? Es la graduación de un órgano en referencia a otro o en línea. En línea es una serie de descendencia ascendiente o descendientes de jerarquía. O sea, hay subordinación. Línea es la sucesión vertical del más alto al más bajo que existe entre los órganos administrativos jerárquicos, y grado, que es la situación entre cada grado en la línea, se llama. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte para generar más contenido.